Alimenticias. Nos acompaña ya el ministro Esteban Bernal. Me confirma que me escucha, me ve bien, ministro. ¿Cómo está? Buenos días, Estefi. Sí, le escucho. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias. Han publicado la tabla de pensiones alimenticias mínimas de las personas adultas mayores y quisiera empezar aclarando, no es solamente para hijos, sino también nietos que deberán asumir una pensión en el caso de que corresponda. Hay algunas particularidades que es importante poner de por medio en el debate, Estefi. El primero, el hecho de que no únicamente, no es, digamos, abierto a todos los adultos mayores del Ecuador. Está determinado, acorde a la ley, a quienes tienen o viven en condiciones de carestía y quienes tienen condiciones de discapacidad. Por lo tanto, hay una particularidad y una identificación de quienes pueden ser beneficiarios de esta tabla, a diferencia de la tabla de pensiones alimenticias de niños, niñas y adolescentes que no tiene un estatus económico limitante. En ese contexto, primero, esa es una realidad. Luego, efectivamente, como usted bien manifiesta, esto tiene un alcance hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad. Yo creo, Estefi, que esto ha sido una respuesta que el gobierno del encuentro le da a una deuda histórica que han tenido este sector vulnerable y que no se ha dado cumplimiento, inclusive habiendo estado en la ley. Y si usted me permite, hago una retrospección rápida de lo que ha sucedido. Hace más de 30 años se mantenía en el Código Civil una disposición para que los hijos, a quienes están en adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, demos una cobertura y una protección. Sin embargo, esta nunca fue aplicada. Luego, en mayo del 2019, se dispone por parte de la Asamblea Nacional la Ley Orgánica del Adulto Mayor, que recoge este articulado, lo deroga en el Código Civil y lo mantiene ya en una ley específica. Pero esta misma ley dispone al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que en el plazo de 180 días a partir del reglamento de la ley se emita la tabla como un instrumento para poder beneficiar. Por eso, ya hay un ejemplo de cómo pueden aprobar leyes rimbombantes. Por cierto, este 2021 se han aprobado, según la Asamblea, 20 leyes en lo que va del año, pero luego que pongan que dependa de la tabla, del reglamento y en las formas se demoren para finalmente no aplicar aquello que no quieren aplicar. Ahora, no debería ser necesario, ministro, que haya una ley para que los familiares directos sean responsables del cuidado de un adulto mayor que esté en situación de pobreza extrema o de vulnerabilidad, es decir, que no pueda cuidarse ya por sus propios medios, como ocurre con los niños. Desde ahí es difícil que tengan una oposición. Lo que sí podría entrar en alerta es los riesgos de la discrecionalidad del juez para poder determinar el monto de la pensión que puede solicitar un adulto mayor y además que se cumplan los requisitos para verificar que en efecto califica. Ahí es donde podrían empezar las dudas. Bueno, sí, y esa discrecionalidad, como usted bien lo cita, Estefi, es un tema de exclusiva responsabilidad de la justicia ecuatoriana. Nosotros como ministerio, como es una característica de este gobierno, lo que se dice se cumple. Habíamos manifestado el dar cumplimiento a una deuda histórica y aquí está el instrumento que le permite viabilizar y vea usted, destrabar hoy por hoy no menos de 2.000 causas existentes en este sentido en la justicia ecuatoriana y que estas no han podido ser viabilizadas considerando la inexistencia del instrumento que se denomina tabla de pensiones alimenticias. Esto le permite de alguna manera generar un pago social a un sector vulnerable. Estefanía, yo he viajado en los últimos 2 meses y medio, 3 meses de estar al frente del ministerio por al menos 15 provincias de mi país. En cada provincia he encontrado la queja de los vecinos, de las personas circundantes a aquel adulto mayor abandonado y que de alguna manera mantiene familiares que tienen alguna condición que tiene que generarse una reciprocidad. Y entonces tienen 2.000 casos ya ahora de solicitudes que estarían pendientes. Ahora, la pensión va a depender de cuánto gane el alimentante, como se lo está llamando. Alguien que gana unos $1.000, para que tengan una idea, tendría que pagar el 30% de su ingreso, más o menos. Si la persona tiene discapacidad, es más, pero también hay niveles de pensión, ministro, que van desde $1.200 en adelante. Por eso hablaba yo de la importancia, uno, de la tabla y luego de evitar esa discrecionalidad del juez, porque las reglas están claras sobre cuánto y cómo aplican esos montos y para quién.
Sí, el artículo, digamos, 27 de la Ley Orgánica del Adulto Mayor determina la obligatoriedad, lo que no existía, reiteraré una vez más, desde el instrumento. Nosotros hemos entregado esta tabla que está establecida mediante acuerdo ministerial número 18 del pasado 21 de diciembre y que además el pasado 26 de diciembre se publicó en todos los periódicos de mayor circulación del país, dando cumplimiento con la información específica. Y esto permitirá, como usted bien cita, de que el juez o jueza de familia tome la decisión no de manera discrecional, sino basada en porcentualidades, tanto en el del alimentante, así como en el asunto relacionado con discapacidad. Pero hay un elemento adicional, Steffi. Nosotros no nos hemos quedado hasta ahí. Nosotros hemos hablado ya con casi 20 universidades que en las primeras semanas del próximo año estaremos suscribiendo un convenio de cooperación para que esto sea además socialmente aplicable. Ok, esto para el tema de las asesorías gratuitas de quienes quieran acceder a esto. Déjeme cerrar con esto, porque esto pone sobre el tablero un tema que está pendiente en este gobierno también y tiene que ver con las reformas y cambios en la seguridad social. Porque podemos pensar en el adulto mayor que puede subsistir con la seguridad social porque le atienden en el IES en caso de necesitar hospitalización, medicinas de enfermedad, pero en la práctica ya sabemos que eso no pasa. Cuando van a los hospitales del IES y con la probabilidad de las pensiones jubilares que queden en poco o nada en unos años, está bien la responsabilidad que están endosando al familiar, pero y lo que está haciendo el Estado por su parte, cumpliendo con ordenar el sistema, que funcione, que no siga siendo botín, el IES, el botín para, como ha funcionado, que cada vez sean menos los adultos en vulnerabilidad que pueden acceder a eso. Cuidado, Steffi, confundamos este hecho que es una protección social adicional que tiene un sector vulnerable. Hubo pronunciamientos en redes sociales en las que de manera maliciosa manifestaban esto no les va a permitir jubilación, ni de lejos. Ninguno de los aspectos de protección para los adultos mayores es vulnerado con una nueva oportunidad de mejorar las condiciones. Está claro, son dos cosas, pero yo hablo de la responsabilidad del Estado en arreglar también lo otro para que no sea solamente endosar, sino la responsabilidad del Estado. Y estoy de acuerdo, el envejecimiento digno tiene y va a ser una responsabilidad siempre de un Estado ecuatoriano y más aún de un gobierno con niveles de responsabilidad social como el gobierno del encuentro, perdón. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, acompañándonos hoy con las aclaraciones en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias, Steffi, por la oportunidad. Igual, una última pausa, volvemos.